Gracias, señora consejera. Pasamos al quinto punto del orden del día, que está formado por dos mociones subsiguientes a interpelaciones. La primera moción es la número 17, subsiguiente a la interpelación número 54, instando a la Junta de Extremadura a la práctica de una serie de medidas en relación instando a la Junta de Extremadura a la práctica de una serie de medidas en relación a las políticas de protección social y de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Formulada por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, el proponente de la iniciativa dispone para su defensa de un tiempo de 10 minutos y tiene la palabra el señor González Frutos. Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a los que quedan. Voy a intentar explicar la moción, que es subsiguiente a la interpelación, que, como saben, es de una realidad que se habla poco, por desgracia, en esta Asamblea, que es la cuestión de la pobreza. Una de las clásicos a la hora de cuando nosotros defendemos las propuestas es atribuirnos el carácter comunista de la moción. Esta moción, si la tengo que hacer una categoría ideológica, la diría que es demócrata cristiana. No sé si en el Grupo Popular queda algún demócrata cristiano. ¿Alguno queda? Bueno, es demócrata cristiana, señores de Vox, porque supongo que el clásico es atribuirnos a cualquier propuesta que hacemos comunista. Es una propuesta en materia de protección social que tiene mucho que ver con propuestas que podrían ser demócrata cristiana. Y tiene que ver con otra cuestión que, además, yo tengo mucha curiosidad, la verdad, que tiene que ver con la Agenda 2030. Y ahora me dirijo de nuevo a los señores de Vox. Yo repaso los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los tengo aquí, los 17, y no pierdo la curiosidad, de verdad, no pierdo la curiosidad de que un día ustedes, con estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso se los puedo dejar aquí para que me los rotulen, ¿cuál de los 17 objetivos están en contra? Y que nos lo expliquen. Yo tengo interés de que aquí en el Parlamento haya un cierto grado de diálogo, y yo, que practico la empatía porque es mi vocación profesional, soy educador social, tengo voluntad de tener una escucha activa con ustedes y que me expliquen cuál de los Objetivos de Desarrollo Sostenible estos 17 están en contra. En concreto, del que vamos a hablar es del 1, el fin de la pobreza, que no sé qué tienen que decir al respecto. En relación con la propuesta, no me quiero extender, pero creo que todo el mundo ve los datos evidentes, que todo el mundo, además, los damos por buenos, que son los datos del Observatorio Europeo, de la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social, que habla de unos datos en Extremadura que no son datos marginales. Estamos hablando de que el 36,9% de la población, aproximadamente 390.000 personas, está en riesgo de pobreza y exclusión. Están hablando de que aproximadamente 100.000 extremeños, el 10,2%, están en situación de pobreza severa, que son 560 euros por unidad de consumo, ¿vale? Y estamos hablando de cuestiones de privación material severa, como la capacidad de afrontar gastos imprevistos del 42% de la población. Estamos hablando de más de 450.000 personas. Es decir, son datos importantes que nos tienen que hacer pensar que debe ser un eje central de las políticas públicas, la reducción de estos datos. Y, además, una constatación que ya tuve ocasión de explicarle a la consejera con ocasión de la interpelación: el efecto de las transferencias públicas en la reducción de las cifras. El propio observatorio nos dice datos bastante significativos. Es decir, ¿cuál sería el índice de pobreza en Extremadura si no hubiera transferencias de políticas públicas? Y habla del 59%. ¿O cuál sería el porcentaje de pobreza severa si no hubiera políticas públicas de transferencia de ingresos para combatir la pobreza? Y habla de que a día de hoy estamos en el 10,2% en Extremadura, estaríamos en el 41%. Quiere decir
la política de transferencia de ingresos en políticas públicas de combate contra la pobreza tienen sus efectos. Pues de eso habla esta moción, de que seamos capaces de estar de acuerdo todos, teniendo en cuenta que la propuesta, como he dicho, es demócrata cristiana, de que hay que reforzar las políticas públicas en materia de combate contra la pobreza. Eso tiene una serie de ejes, yo ya lo expliqué con ocasión de la interpelación, que tiene que ver fundamentalmente con lo que dice el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que son los 3 grandes ejes: políticas de igualdad y acceso al mercado laboral, políticas de mercados laborales justos y políticas de protección social. Aquí me voy a centrar en la tercera, ¿no?, en las políticas de protección social. Y entendemos que en el ejercicio de nuestras competencias, tenemos retos pendientes. En primer lugar, y sigo repitiendo, y sigo insistiendo al Gobierno, seguimos insistiendo al Gobierno, el ingreso mínimo vital, si todo el mundo hemos acordado, si todo el mundo que estamos aquí hemos acordado que el ingreso mínimo vital no llega a todo el mundo al que debería llegar, todos daremos alguna justificación, pero si todo el mundo está de acuerdo que una prestación estatal del sistema público de seguridad social no llega a todo el mundo, tenemos que ver el porqué y qué podemos hacer cada uno en el ejercicio de nuestras competencias para solventarlo. Yo ya he repetido más de una vez, y me cansaré de repetirlo, que tiene 2 problemas. Uno, de requisitos y diseño de la prestación, que eso lo tiene que resolver mediante una reforma legislativa el Estado, y otro, de accesibilidad a la prestación. Y la accesibilidad a la prestación tiene esencialmente que ver con hacer más accesible a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas ese servicio. Y tenemos los servicios sociales de atención básica, que son competencia autonómica, que pueden hacerlo. Y tenemos un sistema de renta garantizada, un sistema de evaluación de la renta garantizada que puede hacer la evaluación del ingreso mínimo vital, que es infinitamente más fácil que el sistema de nuestra renta garantizada. ¿Por qué no ponemos recursos autonómicos, más allá de que la prestación la va a pagar el Estado, que eso creo que todo el mundo lo tiene claro? ¿Por qué no podemos poner recursos para esta prestación? ¿Por qué no iniciamos las negociaciones, como han hecho ya la Comunidad Autónoma Vasca, que ya es real, y la Comunidad Navarra, que ya lo tienen gestionado? Pues iniciamos las negociaciones con el Estado para ver las condiciones, que parece que es el gran problema, las condiciones para la gestión. Gestionamos la prestación no contributiva, que es una prestación de la Seguridad Social. Bien, ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con nuestra renta mínima, la renta garantizada. La renta garantizada, que es una ley infinitamente mejor que la renta básica de inserción, de la que ustedes a veces presumen, que fue la primera norma autonómica de renta mínima, más allá del decreto de AISE anterior, tiene a día de hoy un grave problema de que o se le dota de contenido, que no sé si lo queremos dotar de contenido, o muere. O muere. ¿Por qué? Porque el ingreso mínimo vital se está comiendo a día de hoy datos de su portal de transparencia. Estamos pagando ahora 2.530, estamos pagando 2.530 rentas garantizadas en Extremadura. Hemos llegado a pagar 10.000, estamos pagando 2.530, ¿vale? En su portal de transparencia, en mayo lo han solicitado 300, lo acabo de ver ahora, si están bien sus datos, 359 personas. En mayo, 359 extremeños o extremeñas han solicitado la renta garantizada. ¿Por qué? Porque evidentemente se diseñó como una prestación, como el ingreso mínimo vital, y si ya existe el ingreso mínimo vital, tenemos que ver qué huecos no cubre el ingreso mínimo vital. Y ya se los he repetido, que además le cubre fundamentalmente mal la pobreza coyuntural, la pobreza sobrevenida, la de aquel que trabaja y deja de trabajar. Porque el ingreso mínimo vital, fundamentalmente basado en la declaración de ingresos del año anterior, esa pobreza coyuntural la trata mal. Y también tenemos que ver cómo complementamos el ingreso mínimo vital en aquellas situaciones en las que el ingreso mínimo vital tiene cuantías muy bajas, producto de los ingresos del ejercicio fiscal anterior. Y desarrollar cómo cubrir a los autónomos o cómo cubrir a los pensionistas no contributivas, que son 2 reglamentos previstos en la Ley de Renta Garantizada. Porque lo otro es dejar morir a la renta garantizada, como está pasando en muchas comunidades autónomas. Lo siguiente es dejarlo morir. Voy finalizando. El tercer punto de nuestra propuesta tiene que ver con lo que hemos llamado, lo que se llama en el sistema de protección, ayudas de contingencia, ayudas de apoyo social a contingencia, que tiene que ver con una realidad
que todo el mundo ha diagnosticado con las estadísticas de privación material severa, que es un porcentaje de extremeños tiene una renta tan exigua que no puede afrontar ningún gasto imprevisto. Los datos del observatorio dicen que el 42,3%. Eso quiere decir, para que todo el mundo nos entienda, que una persona se le estropea el frigorífico, se le rompe una ventana o tiene que comprar las gafas de su hijo y no se lo puede permitir, porque no puede asumir un gasto imprevisto porque vive al límite. Para eso se diseñó un sistema extremeño en la Ley de Medidas contra la Exclusión Social, que es las ayudas de apoyo social para contingencia. Debemos concluir todo el mundo que fue una buena medida, pero que hay que seguir desarrollándola, porque si los datos son los que son y seguimos teniendo una medida congelada de facto durante 4 años, habrá que meterle más dinero. Para que nos situemos, esta ayuda se transfiere a los ayuntamientos, fruto de nuestra propuesta. Hay algunos ayuntamientos que, fruto del reparto, tienen aproximadamente 2.000 euros. Imagínense, muchos ayuntamientos con 2.000 euros, ¿cuántas ayudas pueden dar? Y pongo otro ejemplo. El Ayuntamiento de Cáceres abrió la línea de ayudas de contingencia en marzo. La ha cerrado en mayo. Es decir, en mayo se le ha acabado el dinero. Todos los cacereños y cacereñas, porque tienen otro sistema de protección propio, pero todos los cacereños y cacereñas, si tuvieran que acudir como único sistema... Señor González Frutos, ha finalizado su intervención. Pues sigo hablando después. Gracias, señor González Frutos. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox el señor Gordillo Moreno por un tiempo de 5 minutos. Gracias, señora vicepresidenta. Buenos días, señorías. Vamos a empezar por el señor González Frutos, por lo anecdótico, y luego iremos al fondo de la moción. Me dice usted que vamos a, no sé, si nosotros o el Grupo Popular, que les vamos a decir a ustedes que si es una propuesta comunista, pues no lo sé. El caso es que sí, verdaderamente hay miembros en su grupo que se dicen de sí mismos que son comunistas. ¿Qué lo vamos a hacer? Pues algo tendrá, ¿no?, de comunista. La señora Nerea, que me hace así con los dedos, pues sí, es comunista. Pues muy bien. Como decía Dalí de Picasso, dice, es que Picasso es comunista, yo tampoco, pues yo tampoco soy comunista, señoría. Bueno, pues, a ver, en cuanto a lo de socialdemócrata, pues, o demócrata cristiano, ¿no? Demócrata cristiano. Pues sí, cristiano soy, y demócrata también, pero eso no me hace demócrata cristiano, son dos cosas distintas. Por lo tanto, señoría, eso era lo anecdótico. Luego me saca usted los 18 Objetivos de Desarrollo Sostenible y me dice que con cuál de ellos no estoy de acuerdo. Pues no estoy de acuerdo con el concepto mismo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque lo consideramos una herramienta de dominación totalitaria, que es lo que intentan ustedes imponer con ellos. Naturalmente, en su enunciado y vistos uno por uno, pues son muy aceptables, claro. Naturalmente, ¿quién no va a querer acabar con el hambre en el mundo, con la contaminación, con las desigualdades? Eso es evidente, todos los que estamos en política intentamos hacerlo. Pero claro, también se llamaba la República Democrática Alemana democrática y no lo era. Por ejemplo, por ponerle un ejemplo, ¿no? Y también el comunismo, pues, propugnaba la paz y la reconciliación, no sé qué, era un régimen, no era, es un régimen que lo que ha traído es miseria y terror. Por lo tanto, la cuestión no es el qué, la cuestión es el cómo. También veo a los apóstoles de los Objetivos de Desarrollo Sostenible decir frases tan sugerentes, ¿no?, y tan atractivas como no tendrás nada y serás feliz, que es una estupidez en sí misma, porque si no tener nada no provoca la felicidad, sino una infelicidad absoluta. O sea, la carencia de todo es la pobreza que ustedes intentan acabar con la que ustedes acaban con esta moción que traen, a la que voy ahora mismo. Ya saben ustedes, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, decía San Francisco de Sales, y yo también. Bueno, vamos a ver. Dicen ustedes en su moción que las cifras escandalosas de pobreza y exclusión social en Extremadura no dejan lugar a dudas de la necesidad, bla, bla, bla. Pues no sé. Entonces, supongo que serán las políticas implementadas por el Gobierno de España las que han traído a Extremadura estas cifras escandalosas que ustedes dicen. Pero no dicen qué cifras. O sea, dicen cifras escandalosas sin ofrecer ninguna.
Puedo creérmelas o no creérmelas. Creo que hay bastante disparidad, ¿eh? Si el EAPN dice que hay un 36,9% de riesgo de pobreza en Extremadura, hay otras cifras que lo rebajan hasta el 27,6%. Por lo tanto, convendría precisar, ¿no? En la carencia severa está un 8,3%, según he visto, y la pobreza, o digamos los ingresos de baja intensidad, en un 11%. Por lo tanto, estas cifras escandalosas de pobreza, pues supongo que se deben al Gobierno que tenemos, ¿no? Que son los que no vamos ni para adelante ni para atrás con este Gobierno, más bien para atrás. Y efectivamente es imposible para muchas personas encontrar una vivienda. Ustedes sabrán, porque la ley de vivienda, que yo sepa, que es la que está provocando una escasez en vivienda, es suya, es de su Gobierno, al que ustedes apoyan. Una cesta de la compra prohibitiva, esas botellas de aceite con la cadenita, es por la política de la Agenda 2030 y por el Pacto Verde Europeo y por las prohibiciones a los agricultores, que elevan los costes hasta el limbo. Una energía carísima y costosa, y ustedes pretenden cerrar el maraje. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Ustedes qué quieren? ¿Acabar con la pobreza o acabar con el desarrollo? Porque el desarrollo es lo que evita la pobreza. Y este Gobierno, el Gobierno de coalición, lo que ha hecho es bajar los impuestos, que es lo que hay que hacer. Es decir, fomentar el empleo, el ahorro y la inversión para que la gente salga de la pobreza, no ir a un régimen de subvención pública, que es lo que parece ser que ustedes quieren poner aquí en su moción, o sea, o quieren implementar en su moción. En cuanto a la asunción por parte de la Junta de Extremadura de las competencias en la gestión del ingreso mínimo vital, pues ustedes conocen perfectamente la postura de mi partido, de Vox, que es todo lo contrario. Creemos que estas cuestiones deben estar en manos del Gobierno de España y no del Gobierno autonómico. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Gordillo Moreno. Seguidamente tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Buendía Lozano por un tiempo de 5 minutos. Gracias, señora vicepresidenta. Buenos días. El Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura insta hoy a la Junta de Extremadura a implementar una serie de medidas en relación con las políticas de protección social, de la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Señoría, ya hemos debatido sobre la exclusión social, la pobreza y las políticas sociales en esta Cámara sin lograr un consenso de cómo abordar este grave problema, fundamentalmente porque este Gobierno se dedica normalmente a hablar de la herencia recibida para menospreciar los trabajos hechos por el anterior Gobierno socialista. Y cuando la gestión del anterior Gobierno socialista les favorece, se atribuyen los méritos descaradamente. Y no es honesto, es más bien una actitud cínica. Mire, la pobreza y la exclusión social no es solo la falta de recursos económicos, sino también la privación de oportunidades, de derechos y de dignidad humana. Y los más vulnerables son siempre los peor parados, los pobres. Señor González Frutos, mi grupo parlamentario comparte la convicción de que cualquier medida destinada a combatir la pobreza, la exclusión social y mejorar la vida de las personas merece nuestro apoyo. Les digo que partes de estas medidas ya han sido propuestas anteriormente por nuestro grupo parlamentario en diferentes iniciativas y no hemos tenido ningún éxito con este Gobierno. Señorías, tan moderada es la presidenta Guardiola que en el debate del Estado de la región dedicó 30 segundos escasos a la política social, la pobreza y la exclusión social. ¿Moderación o no molestar a los 5 votos que sustentan su Gobierno? Nos preocupa esta falta de moderación y nos preocupa que se siga afrontando este tema desde la óptica de la caridad. Ya han mostrado su resistencia a la implantación de las medidas que hoy debatimos, pero no es deseable en una sociedad democrática compensar la pobreza con la caridad. La caridad perpetúa una relación de dependencia y desigualdad, donde los más vulnerables están sometidos al chantaje de quienes gobiernan.
En el pleno anterior, la consejera de Salud, ausente, mencionó que el Gobierno estaba comprometido con la justicia social, destacando que habían devuelto 42 millones de euros a las rentas más bajas. Se le olvidó decir también que exoneraron de pagar impuestos a los más ricos, a aquellos con un patrimonio superior a 700.000 euros y que son además los que más se benefician más que nadie de los servicios y los recursos públicos. Miren, para gestionar la renta mínima garantizada, implementar la tarjeta monedero o incrementar el presupuesto de suministros vitales, parece que no hay prisa. En un año no se pueden llevar a cabo estas medidas, dice este Gobierno. Sin embargo, para acometer una reforma fiscal regresiva que amplía la brecha de la desigualdad y priva a esta región de 70 millones de euros que dejarán de invertirse en servicios públicos y en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, 100 días han sido más que suficientes. Señorías, hay que abogar por la justicia social y para que haya justicia social es necesario implementar políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades y la distribución equitativa de los recursos. Justicia social es subir el salario mínimo, es subir las pensiones, es aprobar el ingreso mínimo vital, es aprobar medidas sociales para combatir el impacto de la inflación, es aumentar el parque público de vivienda, es proteger a los deudores más vulnerables. En definitiva, justicia social es mostrar un compromiso transversal con lo social en todas las políticas que se desarrollan, como hace el Gobierno de Pedro Sánchez, por mucho que le moleste a algunos de sus señorías. Y mire, señorías, y en contra de lo que decía ayer el señor Bendodo, que la oposición está para escuchar, no para proponer, y que es el Gobierno el que propone y dispone. Pues mire, yo creo que en Extremadura es necesario poner en marcha un plan integral de lucha contra la pobreza. Y yo les voy a hacer una propuesta constructiva. Señora consejera, señora presidenta ausente, se la voy a hacer a la señora portavoz presente. Recuperen ustedes los 70 millones de euros de las grandes fortunas, diseñen un plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social y nos tendrán a su lado para construir un futuro más justo y más equitativo para todas las personas. No podemos dejar a nadie atrás si queremos una Extremadura de progreso y de bienestar común. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias. Señora Buendía, a continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la señora Martín Luengo por un tiempo de 5 minutos. Gracias, vicepresidenta. Buenos días, señorías. Señor González Fruto, en resumen, lo que usted está pidiendo es que solucionemos todo lo que el Gobierno nacional hace mal en políticas sociales. Y esto agravado por una cuestión evidente, que ustedes forman parte de ese Gobierno. No tiene mucho sentido y si recapacitan y son honestos, sin sectarismos, seguro que estarán de acuerdo conmigo. Vamos al grano. Miren, en los últimos meses ustedes están poniendo énfasis sobre todo en la gestión autonómica del ingreso mínimo vital. Quieren que solicitemos esa transferencia y ¿cómo lo justifican? Llegan a decir que es necesario que Extremadura gestione el ingreso mínimo vital porque hay que evitar ese colapso. Ustedes mismos lo han admitido, ¿no? Y nos dicen, oiga, Gobierno de Extremadura, quédense con la gestión, que esto hay que arreglarlo. Y el Gobierno de Pedro Sánchez no es capaz de cumplir sus promesas, como siempre, y va al truco de siempre. Vamos a dárselo a las comunidades autónomas y así me quito de en medio un problema que no sé solucionarlo. Y es así de claro hay que contárselo a los extremeños, señorías. Tienen que saber que solo el 13% de la población en riesgo de exclusión y de pobreza en nuestra región recibe el ingreso mínimo vital, un 13%. Y en España la media es aún más baja, un punto menos, un 12%. Son datos contundentes, no saben gestionar. Y miren, ya se lo ha dicho en algunas ocasiones nuestra consejera, el Gobierno de María Guardiola está dispuesto a escuchar al Gobierno nacional sobre la cesión del ingreso mínimo vital. Por responsabilidad está dispuesto a escuchar y a analizar, pero con lo que ustedes nos solicitan es que pidamos la gestión y venga avalada con un cheque en blanco. No sabemos cómo se articularía, no sabemos cómo se gestionaría y no sabemos cómo se financiaría. Como comprenderán y teniendo en cuenta las facturas que le están cobrando a Sánchez, su socio,
Desconfiamos que cualquier promesa que lance al aire el presidente del Gobierno. Lo queremos todo bien atado, justificado y presupuestado. Y aún así temeríamos cualquier engaño o, dicho de otra manera por la bancada socialista, cambio de opinión. Volviendo a mi argumentario inicial, he citado el ingreso mínimo vital y pasa lo mismo con la tarjeta Monedero o con sus propuestas sobre la renta garantizada. ¿Qué hay en el fondo de esos asuntos a los que ustedes aluden? Miren, en resumen, en cuanto a las tarjetas Monedero, todos los grupos políticos damos ya por probadas sus deficiencias. De hecho, sabemos que solo llegará a 6.000 de las 27.000 personas que la necesitan, solo el 20% de los beneficiarios. Ustedes, que pertenecen a ese mismo Gobierno, lo que vienen pidiendo aquí es que arreglemos el desaguisado y que el Gobierno regional ayude a los que no accedan a la tarjeta Monedero. Y, para colmo, ustedes votan en contra. Y decimos ustedes porque forman parte del Gobierno, ya lo he dicho antes, votan en contra de lo que la consejera propuso, aumentar la dotación presupuestaria para quienes llevan años haciendo un trabajo inmenso en el reparto de alimentos. Apoyemos a los que saben hacerlo y son un ejemplo de buena organización. Como ven, otra vez, mismo desastre y misma estrategia. Y, por ir terminando, lo mismo pasa con la renta garantizada. En esto ustedes se hacen una película futurista. Creen que van a pasar lo mismo que con el Gobierno anterior, que no vamos a ejecutar lo presupuestado. Y dejan caer de manera sutil, así lo hizo en la interpelación anterior en la moción, que ese dinero que ustedes creen que se va a gastar en estas partidas se llevan a tapar agujeros del ingreso mínimo vital. Señorías, evidentemente no entraremos en ese juego. Aquí no estamos para tapar agujeros, gobernar es mucho más serio. Nuestro Gobierno tiene una hoja de ruta muy clara: mejorar la vida de todos los extremeños, y tapando agujeros que otros van creando no avanzamos. ¿Y qué nos indica que la ruta marcada por el actual Gobierno regional es la correcta? Pues por los datos, señorías. Los datos confirman que estamos creciendo y lo hacemos creando empleo. Esa es la mejor política social. Solo en un año después ya podemos hablar de datos históricos: 1.920 desempleados menos, 5 meses consecutivos de bajada de paro y casi 5.000 mujeres más en el mercado laboral, 2 puntos por encima de la media nacional. Y algo muy importante, señorías: la creación de empleo mantenida en el tiempo está dando sus frutos en Extremadura. Menos paro, menos pobreza. Y hoy, al final, es lo que nos está trayendo aquí. La tasa de la pobreza en nuestra región ha bajado un 4%, y todo gracias a un giro de volante que hace solo un año cambió la dirección de la política regional. En definitiva, las razones son muy poderosas para seguir la hoja de ruta del Gobierno de María Guardiola, para seguir centrados en la mejora de la vida de los extremeños sin entrar en estrategias ajenas. Y, en consecuencia, razones muy poderosas para votar en contra de esta moción. Muchas gracias. Gracias, señora Martín Luengo. Cierra el autor de la iniciativa por un tiempo de 5 minutos, el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, el señor González Fruto. Gracias, presidenta. A ver, han salido muchas cosas por una cuestión casi de centrar el tiro en las cuestiones centrales que han surgido en el debate. Me voy a centrar en algunas. La cuestión ideológica, un día hablamos. No soy comunista, es decir, un día, si queréis, hacemos un simposium sobre cuál es la adscripción ideológica de los distintos miembros de mi grupo parlamentario, pero no me voy a entretener en esto. A ver, a mí me preocupa muchísimo la cuestión central que se está surgiendo en este debate y en la mayoría de las cuestiones que plantea la oposición. ¿Ustedes gobiernan o no gobiernan? Es que yo alucino, de verdad, literalmente alucino. Alucino con ustedes, ¿eh? Alucino con ustedes. Es decir, echar balones fuera continuamente. Es decir, buscar culpables en vez de soluciones. ¿Quién es el competente en materia de servicios sociales? Por favor, ¿quién es el competente en materia de servicios sociales? La comunidad autónoma. Podemos discutir cuál es la financiación, y se lo dije a la consejera. Pero ¿quién es competente en materia de servicios sociales? Y son ustedes quienes marcan las prioridades. Es decir, son ustedes los que marcan la prioridad de hacer una rebaja fiscal que evidentemente ni les roza a esta población de la que estamos hablando, porque ustedes saben perfectamente que la rebaja de los 2 tramos que han bajado fundamentalmente afecta a todos aquellos que tributamos, pero cotizamos por encima de los 20.000 euros anuales, y siguen tomándonos el pelo como que eso está afectando a la pobreza. A ver, señor Pelayo y señores del Partido Popular, las cifras de pobreza desde el año 2015 hasta ahora en cualquier comunidad autónoma
en el que ustedes lleven gobernando 20 años, en los que lleve gobernando el PSOE más tiempo. Son duras. Y además tienen claro en qué territorios se ceban más. Los territorios, pues con una actividad industrial menor, el sur, el oeste, etcétera. Es decir, no será tan mágico las políticas de pobreza, no serán tan mágicas las políticas, son complejas, pero sí está claro que las transferencias públicas hacia la pobreza han tenido su efecto porque lo dicen las estadísticas. Por favor, de verdad, es que es una evidencia. Y luego ustedes siguen repitiendo un mantra, que de verdad es: el ingreso mínimo vital es un fracaso. Se lo voy a repetir yo, que dicen que estamos en el Gobierno. Tiene elementos a mejorar, pero le voy a poner algunos datos. Es decir, el ingreso mínimo vital a día de hoy lo están percibiendo 22.940 extremeños y extremeñas. Vale, fracaso. Bien, 11 millones de euros la nómina de mayo. Datos actuales, 11 millones de euros se ha gastado en Extremadura. La renta extremeña garantizada, 2.531 perceptores. No creo que llegue a más allá de 1,5 millones, 2 millones de euros. Es decir, ¿y ustedes no asumen el fracaso de la renta extremeña garantizada? Simplemente escupen. Yo le digo, el ingreso mínimo vital está fracasando, pero ustedes tienen una herramienta que no se la van a gastar, y lo vuelvo a repetir, no se la van a gastar porque ustedes tienen la misma estrategia que tienen otros partidos populares. Estos son paguitas los pobres que sufran. Porque en la práctica, ustedes están dejando extinguir en la mayoría de las comunidades autónomas las rentas mínimas. Y lo que le digo yo, que estoy diciéndole que el ingreso mínimo vital está fracasando en determinados sectores, que utilicemos nuestra renta mínima, que tiene 30 millones de euros, para proteger. Y hay que hacer reformas. Pero ustedes lo que hacen es mirar para otro lado y no darse por aludidos con los problemas. Vamos a ver, que los competentes en materia de servicios sociales, vuelvo a repetir, son las comunidades autónomas. Uno tiene que hacerse corresponsable de los datos, corresponsable. No puede ser uno que presuma de los datos que le benefician, aunque sus políticas no tengan absolutamente nada que ver. ¿Usted puede presumir de la subida del salario mínimo? No. Y tiene un efecto evidente en la reducción de la pobreza. Yo no le pido a día de hoy que discrimine cuál es el responsable, porque no estoy buscando culpables, ni siquiera me he atribuido en ningún momento quiénes son los responsables de las medidas y de los éxitos y los fracasos. Yo lo que le vuelvo a repetir, y repito a toda esta Cámara, que ante los problemas, ante los retos, hay que buscar soluciones y hay que plantear políticas. Me sumo al planteamiento que ha hecho el Grupo Socialista. Es decir, ¿ustedes consideran que las cifras de pobreza en Extremadura son un reto? Sí. Les pregunto, ¿que están dispuestos a participar en un acuerdo, porque ustedes estaban todo el día planteando acuerdos, en un acuerdo de región de cuáles son las políticas? Adelante. Pero hagan ustedes el favor de ser un poquito más maduros. Ustedes la presidenta María Guardiola lo decía habitualmente: seamos más maduros y no tiramos pelotas al otro tejado. Ustedes gobiernan, asuman que gobiernan y que tienen que tomar medidas y que tienen que acordarlas con el resto si ustedes presumen de diálogo, porque la pobreza, decía Nelson Mandela, no es un accidente. Nada más y gracias. Gracias, señor González Fruto. A continuación, la segunda moción, que es la número 18, subsiguiente a la interpelación número 32, instando a la Junta de Extremadura a ejecutar una serie de medidas en materia de atención